Saludos, mi nombre es Eugenio y hoy 17 de abril vengo a compartirles los datos del avance del COVID-19 coronavirus en los países de Sudamérica, en Estados Unidos, México e Italia, que es el país que tenemos como referencia. El día de hoy el corte lo hice aproximadamente a las 8:50 de la noche y acá tenemos los gráficos de todos los países, de Estados Unidos, Italia, Brasil y los demás países que vamos a verlo en un siguiente gráfico. Ahora vamos a hacer el recuento del total de casos en cada uno de los países al día de hoy. Al día de hoy, Italia presenta 172.434 casos, Perú 13.489 casos, Chile 9.252, Ecuador 8.450, Argentina 2.758, Colombia 3.439, Brasil 34.221, Uruguay 570, Bolivia 493, Venezuela 227, Paraguay 202, México 6.875 y Estados Unidos 710.021. Acá están las curvas de todos los países. Estados Unidos con este tipo de curva, Italia, que cada vez comienza a aplanarse, Brasil y los demás países que vamos a ver en el siguiente gráfico. En Sudamérica, en Latinoamérica, Brasil tiene la mayor cantidad de casos, como vemos, con 34.221, este es el tipo de curva que tiene. Perú, el segundo con 13.489, Chile 9.252, Ecuador 8.450, México 6.875, Colombia con un poco más de 3.000 casos, Argentina con 2.758, Uruguay, Bolivia, Venezuela y Paraguay que poco a poco recién comienzan a distinguirse. Este gráfico, y tomando como referencia a Brasil, nos muestra cuál es la tendencia que comienzan a tomar las curvas de cada uno de nuestros países. Por decir, acá en Perú, este es el tipo de curva que tenemos y que está por debajo de Brasil, pero con una tendencia similar. Igualmente las otras curvas, así como de Chile, de Ecuador, la de México, están por debajo de la tendencia que ha tenido Brasil, y otros países como Argentina aún más abajo. Ahora vamos a ver la cantidad de infectados por cada millón de habitantes en los países. Al día de hoy en Italia hay 2.848 personas infectadas por cada millón de habitantes. En Estados Unidos 2.229 infectados por cada millón de habitantes. En Ecuador 488, en Chile 484, en Perú 407, en Brasil 163, en Uruguay 162, en Colombia 68, en Argentina 62, en México 54, en Bolivia 38, 39, en Paraguay 28 y en Venezuela 8. Ahora vamos a ver las curvas de cada uno de los países y el número de casos activos. Como digo, siempre acá en la parte izquierda podemos ver la fecha en la que el país comenzó a iniciar la cuarentena obligatoria. En Italia fue el 10 de marzo. Bueno, este es el tipo de curva que tiene Italia, aplanamiento semana tras semana, y en esta última semana también ha presentado aplanamientos. La cantidad de recuperados se va alejando más de la cantidad de fallecidos y vamos a ver el número de casos activos. En Italia el día de hoy hay 106.962 casos activos, hay 42.727 recuperados y 22.745 fallecidos. De acuerdo a los datos que he visto, hoy día Italia ha presentado el menor aumento de casos activos, es decir, se han recuperado y no han aumentado muchos casos, por eso que Italia ya está cerca de llegar al pico si continúa esta tendencia. Podemos ver los aplanamientos en las semanas anteriores, hasta la semana anterior también, y los últimos 2 días ya pareciera que podría llegar a comenzar la tendencia a la baja cuando el número de recuperados aumente y cuando no hayan muchos nuevos casos. Ahora vamos a ver el caso de Perú. Perú tiene este tipo de curva con crecimiento exponencial en la última semana o 10 días. Lo rescatable es que también tiene una buena cantidad de recuperados.
y vamos a ver el número de casos activos. 6.648 casos activos, 6.541 recuperados y 300 personas fallecidas al día de hoy. Chile. Chile tiene este tipo de curva, como podemos ver, casi una diagonal en las últimas semanas. Y bueno, el aumento de casos es casi uniforme, mantiene también un aumento considerable de recuperados. Y vamos a ver el número de casos activos. En Chile hay 5.515 casos activos, 3.621 recuperados y 116 personas fallecidas. Ecuador. Ecuador tiene este tipo de curva con quiebres muy graves, pronunciados, aplanamiento en la última semana y tiene más recuperados que fallecidos. Bueno, en las noticias he estado viendo de que se habla de que en Ecuador hay muchos más fallecidos de lo que se reportan. Y bueno, solo estoy reportando lo que reportan los gobiernos. Ahora vamos a ver el número de casos activos en Ecuador. 7.107 casos activos, 922 recuperados y 421 personas fallecidas. En Argentina tenemos este tipo de curva, casi una diagonal en las últimas semanas. Mantiene un aumento uniforme de casos, también el aumento de recuperados que son más que los fallecidos. Y vamos a ver el número de casos activos. 1.963 casos activos, 666 recuperados y 129 personas fallecidas. Colombia. Colombia tiene este tipo de curva, como se puede ver. Una variación en la última semana en el aumento de casos, un poco más acelerado. También está aumentando la cantidad de recuperados más que los fallecidos. Y vamos a ver el número de casos activos. 2.652 casos activos, 634 recuperados y 153 personas fallecidas. Brasil. Brasil tiene este tipo de curva, como podemos ver, tenía una tendencia exponencial, se aplanó hace unos días, pero ha vuelto a comenzar a aumentar considerablemente el número de casos en Brasil. No han estado reportando el número de recuperados, pero continúa siendo mayor que los fallecidos. Y vamos a ver el número de casos activos. 18.024 casos activos en Brasil, 14.026 recuperados y 2.171 personas fallecidas. Uruguay. Uruguay presenta este tipo de curva, casi una diagonal, que en las últimas semanas ha comenzado a aplanarse más todavía y están aumentando la cantidad de recuperados. También es casi una paralela, como se puede ver, no aumentan mucho los fallecidos. Y vamos a ver el número de casos activos. 266 casos activos, 294 recuperados y 10 personas fallecidas. Podemos ver que, de acuerdo a la información que tenemos, Uruguay está luchando por descender su número de casos, lo que significaría que ellos ya llegaron al pico. Ahora vamos a ver Bolivia. Bolivia tiene este tipo de curva con un quiebre pronunciado hace una semana, pero ha tenido un aumento de casos acelerado en los últimos días, aunque en los últimos 2 días ha disminuido un poco. Tiene la misma cantidad de recuperados que fallecidos. Vamos a ver el número de casos activos: 431 casos activos, 31 recuperados y 31 personas fallecidas. Venezuela tiene este tipo de curva con quiebres al inicio, aplanamiento por una buena cantidad de días, pero el día de hoy se presentó una aceleración en el número de casos. Tiene muchos más recuperados que fallecidos. Y vamos a ver el número de casos activos en Venezuela. 105 casos activos en Venezuela, 113 recuperados y 9 personas fallecidas. Como vemos aquí, Venezuela parecía haber llegado al pico, pero ha comenzado a tener un aumento otra vez en el número de casos activos. Esperemos que esa tendencia vuelva a disminuir. Paraguay tiene ese tipo de curva, como podemos ver. Presentó una aceleración en el número de casos hace días, pero el día de hoy disminuyó la cantidad de nuevos casos. Están aumentando los recuperados más que los fallecidos. Y en cuanto a casos activos, hay 159 casos activos, 35 recuperados y 8 personas fallecidas. México tiene este tipo de curva y se puede decir que está teniendo un crecimiento exponencial de la cantidad de casos en los últimos días, aunque también está aumentando los recuperados más que los fallecidos. Vamos a ver el número de casos activos en México. 3.702 casos activos,
2.627 recuperados y 546 personas recuperadas. Aunque en México unos analistas modelaron e hicieron unos cálculos y dijeron que probablemente en el país habrían cerca de 55.000 casos. Estados Unidos, el país más afectado, tiene este tipo de curva, aplanamiento hace algunos días, pero en estos últimos 2 días otra vez ha comenzado a incrementar el número de casos. Tiene 710.021 casos. Y vamos a ver el número de casos activos. En Estados Unidos hay 612.353 casos activos, 60.510 recuperados y 37.158 personas fallecidas. Ahora vamos a ver la tasa de letalidad en los países y el porcentaje de recuperados del total de casos. Ya, por decir, en Italia tenemos una tasa de letalidad de 13.19%, es decir, de 100 casos positivos, aproximadamente 13 personas fallecen. Y en cuanto a la tasa de recuperados, se encuentra en el orden del 24.78%, es decir, de 100 casos positivos en Italia, aproximadamente ya 25 personas han sido dadas de alta. Ahora vamos a ver en Estados Unidos, la tasa de letalidad es del 5.23%, el porcentaje de recuperados 8.52%. En Chile, la tasa de letalidad 1.25%, el porcentaje de recuperados 39.14%. En Ecuador, la tasa de letalidad 4.98% y el porcentaje de recuperados 10.91%. En Uruguay, la tasa de letalidad 1.75% y el porcentaje de recuperados 51.58%. Perú, una letalidad de 2.22% y recuperados 48.49%. Brasil, letalidad 6.34% y recuperados 40.99%. Argentina, letalidad 4.68% y recuperados 24.15%. Colombia, letalidad 4.45%, recuperados 18.44%. México, letalidad 7.94%, recuperados 38.21%. Bolivia, letalidad 6.29%, recuperados 6.29%. Paraguay, letalidad 3.96%, recuperados 17.33%. Venezuela, letalidad 3.96%, recuperados 49.78%. Podemos ver que en cuanto a letalidad, Italia tiene la mayor tasa de letalidad y le sigue México en América con 7.94%. El país con la menor tasa de letalidad es Chile con 1.25%. En cuanto a recuperados, el país con la mayor tasa de recuperados la tiene Venezuela. Uruguay con 51.58% y el país con la menor tasa de recuperados la tiene Bolivia con 6.29%. Bueno, ese sería el video al día de hoy. Los dejo con las curvas de los países de Latinoamérica con los que estamos teniendo para que podamos ver cuáles son las tendencias en cada uno de nuestros países. Y bueno, nos vemos en el video de mañana, Dios mediante.